ventanas de Eusko Ikaskuntza para que difunda sus conocimientos. Están aquí también en Radio Euskadi, en el Boulevard. Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Javier? Hoy con un tema además yo creo que entretenido, porque cada vez que hablamos de contrabando parece que se despiertan muchas leyendas alrededor de ello, ¿verdad? Sí, del contrabando en el Pirineo Vasco. Es un tema atractivo porque mezcla la historia, es parte de la historia, de nuestra historia, mezcla efectivamente la leyenda, como bien dices, un caudal de tradiciones orales inmenso, y además siempre está envuelto de ese halo de romanticismo, ¿no te parece? Sí, es algo que lo tiene. Bueno, hemos presentado ya, en cierta manera, nuestro invitado de hoy es José Antonio Pereles Díaz, socio de Eusko Ikaskuntza, profesor de Antropología Social de la Universidad Pública de Navarra y autor de un libro de obligada lectura para todo el que se interese por ese tema. Su título es Fronteras y contrabando en el Pirineo Occidental. Está editado por el Gobierno de Navarra en 2004. Creo que tenemos ya comunicación con el profesor. Sí, vamos a saludarle. José Antonio Perales, hola, buenos días. Buenos días, Egunon. Egunon. Juan. Buenos días, José Antonio. Egunon, buenos días. Muy buenas. José Antonio, alguien dijo que el segundo oficio más antiguo del mundo era el del contrabandista, ¿no? El primero, ya sabemos, no vamos a decirlo, todo el mundo lo conoce. Sí. Pero también sabemos que históricamente los valles navarros los valles de los dos lados del Pirineo eran un lugar de paso natural de la gente, de un lugar a otro. ¿A partir de cuándo se convierte este lugar en espacio de tránsito de contrabando? Por tanto, ¿a partir de qué momento es ilícito el tránsito libre de un lado a otro y surge el contrabando? Hablar de la antigüedad del contrabando es hablar de la antigüedad de las fronteras. Y las fronteras han existido pues siempre. Se puede decir que la frontera es una estrategia adaptativa de todas las sociedades vivas. Entonces, siempre que hay frontera hay contrabando. Otra cosa es el momento en el cual el contrabando se convierte en un fenómeno especialmente significativo en el Pirineo Occidental. Esto tiene lugar fundamentalmente en torno al siglo XIX con la creación de la frontera moderna. No obstante, hablar del contrabando, como digo, implica hablar de la frontera. Norma, transgresión, fronteras y contrabando son dos caras de una misma realidad, siempre ambivalente y paradójica. A mí me gusta decir que la frontera, o en el Pirineo, confluyen varias fronteras. Están las fronteras indígenas, las mugas entre valles. Sobre ellas los romanos establecieron los limes. Luego viene el Estado medieval, que crea las tablas navarras son el exponente de la frontera, y finalmente se produce ese proceso de construcción de la frontera moderna, que es un proceso pero que culmina en 1856 con el Tratado de Bayona. A partir de entonces es cuando el contrabando adquiere un marchamo definitivamente montañés. Es un fenómeno que previamente puede haber existido, pero se conoce sobre todo a partir del siglo XIX. Esto ha tenido periodos de altibajo. Ahora estaríamos en uno de los bajos posiblemente con la libre circulación de mercancías, pero el que siguió a la Guerra Civil del 36 fue un periodo casi de oro. Yo desde pequeñito en Onda Riviera, por ejemplo, he oído hablar de las historias del extraperlo, ¿no? A los años que siguieron a la Guerra Civil. Esa fue una edad de oro, ¿no? No sé si se puede hablar así. Sí, efectivamente. Bueno, hay un antropólogo canadiense, William Douglas, que hizo trabajo de campo aquí en el Pirineo, en Echalar concretamente en los años 60, y él hablaba de periodos activos del contrabando. Efectivamente, los principales fueron las guerras carlistas, uno de los momentos activos. Además es el momento en que el contrabando vasco se conoce fuera de las fronteras en el mundo en general, a través de los corresponsales extranjeros que vienen a cubrir las guerras carlistas. Y lo que inspira algunas de las principales novelas sobre el contrabando, que son las de Pío Baroja, por ejemplo, Zalacaín el aventurero, Ramuncho de Pierre Loti, luego viene Centauros del Pirineo, en fin, pero el momento dorado, como decís, si se quiere expresar con ese rótulo periodístico, tiene lugar en la posguerra. Es decir, hay 20-21 años, sobre todo desde el término de la Guerra Civil Española hasta 1961, en que se firma el Tratado de Libre Comercio, en que confluye una serie de factores que hacen que el contrabando se convierta en una auténtica industria, entre comillas, ¿no? Y en aquella época es cuando las autoridades españolas clasifican como zona caliente, le llaman a una parte concreta del Pirineo donde había una gran actividad de contrabandistas. ¿Qué extensión abarcaba esta zona caliente y por qué tenía esta permeabilidad? Bien, es un término utilizado por los guardias civiles en sus informes del Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil, heredero de los carabineros, que señalan una cosa elemental. Las fronteras históricamente han utilizado a veces los accidentes geográficos, las montañas, los bosques,
los ríos, etcétera. Bueno, en el Pirineo navarro, como sabemos, la parte más accesible es la que va, si nos ceñimos al ámbito pirenaico estrictamente, desde Chalar hasta la selva de Irati. A partir de la selva de Irati, el Pico de Oria, estamos hablando de 2.000 metros de altitud, con lo cual la frontera física, digamos, ejerce la función de clausura con toda eficacia. Entonces, la zona caliente de contrabando coincide con las zonas más accesibles, que no por casualidad estaban reforzadas con los servicios de control de las fronteras, es decir, los principales puestos fronterizos y de efectivos de la Guardia Civil estaban en esa zona que como digo, coincide con la parte más fácil del Pirineo, donde están los pasos tradicionales, desde el Camino de Santiago hasta la ruta de la Lana y las actuales carreteras, ¿no? Y coincide con otra geografía, la de la brujería vasca del siglo XVII. No sé si tiene algo que ver esta coincidencia geográfica. Bueno, esta relación la establece sobre todo el escritor navarro José María Iribarren, cuando dice que en el siglo XVII, cuando la Inquisición consigue disolver el embeleco de la brujería en el fuego expiatorio de las hogueras, aparece la secta de los matuteros. Yo diría que es una forma pues el exoticismo, o de hacer exótico pues algunos aspectos que se eligen como temas de la literatura, ¿no? Yo, más que con la brujería, se relaciona el contrabando, la relacionaría el contrabando con la tradición comercial de Navarra. Esto sí que es importante. Es importante reseñar que a partir de la conquista de Navarra en 1512, sobre todo en 1530, con la separación de las dos Navarras, Navarra queda como un reino franco durante 2 siglos entre Francia y España. Entonces, no hay que olvidar tampoco que por aquí pasan las principales rutas de tránsito comercial, es decir, el Camino de Santiago, sí, a partir del siglo XI, pero también coincide con las rutas transregionales que unen, por ejemplo, el puerto de Bayona o el puerto de Cádiz. No olvidar que de aquí partían hacia América las mercancías. Entonces, estamos hablando de una ruta comercial de primer orden. El tránsito del Pirineo se hace por los lugares, por los extremos, es decir, por Cataluña y por el País Vasco. Entonces, el contrabando, no hay que olvidar también que es sinónimo de comercio ilegal. Entonces, comercio legal, comercio ilegal son dos aspectos pues íntimamente ligados ya, como digo, en esos años anteriores. Por eso, más que a la brujería, yo lo ligaría al tema comercial. Usted recoge la expresión que me ha gustado mucho, que ellos le llamaban, los contrabandistas y sus familias en su trabajo le llamaban gaulana o gauecolana. Para ellos era como un oficio nocturno, ¿no? ¿Qué representaba económicamente este oficio para que, si es verdad algunos datos que se recogen, incluso el 90% de algunos valles la gente estaba implicada? Bien, la cifra, como puedes comprender, es una mera estimación, ¿no? No hay estadísticas sobre el contrabando, puesto que era una actividad ilícita, ¿no? Podemos saber más o menos, hacer una extrapolación a partir de las estadísticas de las aprehensiones, pero es más difícil que la gente confiese que es contrabandista, claro. ¿Perdón? Es más difícil que la gente confiese que es contrabandista, efectivamente, dado que es algo ilegal. Efectivamente. Entonces, pero sí, el estudio cualitativo a través de la antropología, las entrevistas, sí que nos permiten hacer una valoración de la importancia que tuvo en las comunidades locales, las comunidades de Valle Pirenaicas, y se comprende que fue muy importante por varios factores que enunciábamos antes y que confluyen en esos años. Por un lado estaba la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento del régimen franquista, que hacía necesaria la introducción de mercancías a través del contrabando, y por otra parte la crisis del caserío, a la que se refiere Caro Baroja en algunos de sus trabajos. Entonces, la atracción de las ciudades. Entonces, en esos años concretos de los que estoy hablando, años 40, años 50, hasta 1961 concretamente, por decir una cifra, pues amplios sectores, más que el 90%, llevan amplios sectores de las poblaciones de los valles pirenaicos ligados a estas zonas tradicionales de tránsito comercial, eso es muy importante, se dedican al contrabando como un complemento de sus actividades tradicionales ligadas fundamentalmente a la explotación del bosque, como leñadores o del ganado, que ha sido lo esencial de esas zonas. Ya, entonces, sí. Nos decía que, profesor, que luego, claro, el Estado intentó cortar esto, y de hecho se crearon hasta un cuerpo especial, lo ha citado usted, los carabineros de la Guardia Civil, pero
al poco tiempo se demostró que había una connivencia casi perfecta entre el contrabandista y Guardia Civil, ¿no? Por los testimonios que ha ido recogiendo usted, ¿no? Sí, bueno, es muy conocido, se suele decir. No siempre fue así, ¿verdad? También se da el caso del Guardia Civil o del carabinero honrado que en fin, hace valer su posición estructural, ¿no? Como defendiendo al Estado, pero ciertamente esto ha sido así, vamos, quiero decir que yo recuerdo haber recogido alguna anécdota en el Valle de Aztlán que decía, bueno, cuando hizo más mal aquí aquel capitán, ¿no? Cuando algún o sea, que era la excepción. Eso es, cuando vino algún guardia civil o mando especialmente celoso de la frontera. Sí, bueno, hay que remontarse al siglo XIX con la historia de los carabineros. Los carabineros es un cuerpo especial que se creó en 1828 para literalmente hacer la guerra al contrabando, entonces es paradigmática la situación de desolación en que se veían muchas de estas personas también de extracción humilde, procedentes de otras regiones del Estado, con frecuencia de Extremadura, por ejemplo, etcétera, que venían a un lugar hostil como era la frontera y con unos sueldos de hambre como era en la posguerra. Pues ello se prestaba a que por una propinilla o por en fin, se entrara un poquito en el arreglo de compartir los frutos del gaulana o trabajo de lana. Es interesante reseñar que gaulana precisamente refleja una diferente percepción para los guardias civiles. El contrabando es un delito penado por las leyes, y sin embargo para los caseros, los necazaris, la gente que trabajaba en el bosque, en el monte, es un simple trabajo que se desarrolla de noche, ¿no? Gaulana. Profesor, por si le sirve de testimonio, en mi pueblo en Ondarribia decían que los cajones de tabaco tenían 49 cartones, porque uno era para el capitán. Efectivamente. Sí, bueno, yo creo que el más rico anecdotario del contrabando, que siempre se ha contado desde una perspectiva así literaria, costumbrista, viene por ahí, ¿no? Es Miguel Torga, un escritor portugués que refleja la vida también en la raya portuguesa. Yo creo que presenta bastantes similitudes con esto, y venía a decir o reflejar un caso que yo he conocido también en las ventas pirenaicas en Quinto Real, concretamente en algunas de las típicas ventas o caseríos que hacían la vez de pequeño comercio. Concurrían al terminar el día los guardias civiles y los contrabandistas ahí frente a la barra del bar, y acababan discutiendo con toda honradez qué era mejor, si cruzar la regata por cuenta del Estado o cruzarla por cuenta de la vida, ¿no? Claro. Profesor, para terminar le vamos a hacer un pequeño juego. Le vamos a proponer unas palabras que pertenecen al glosario de los contrabandistas y usted brevemente nos dice qué quiere decir. ¿De acuerdo? Perfectamente. ¿Matutero o ramalero? Bueno, matutero o ramalero denota la existencia de una especialización, de una auténtica industria, entre comillas, que fue lo que el contrabando supuso en esos años a los que me he referido, ¿no? Es un sinónimo, matutero es un sinónimo de contrabandista. El ramalero se refería más bien al que pasaba ganado, al que tiraba del ramal, ¿no? Que es una forma de contrabando, más bien una forma de comercio comercio tradicional de los habitantes de esa zona, convertida en contrabando por efecto de la frontera, ¿no? ¿Y esta de extraperlo? Extraperlo es una palabra que tiene su origen en dos apellidos extranjeros, Strauss y Perlo, que correspondían a dos personajes que en los años 30, creo que era 1934, se hicieron célebres porque amañaron una ruleta de tal modo que siempre daba beneficio a la banca. Entonces aquello fue un escándalo y se convirtió en un sinónimo, digamos, de lo que se hace de contrabando, es decir, lo que va contra la norma, lo que supone una transgresión, en definitiva, ¿no? Pero el extraperlo se convirtió en los años de posguerra, como digo, pues más bien en el trapicheo, en el comercio interior que se hacía dentro del ámbito estatal. Venga, dispara una más, Juan. ¿A qué pueblo de Navarra se llamaba Almendralejo? Bueno, Almendralejo
es un pueblo de Badajoz, como sabéis, conocido por el vino, solo que en la época, en los años 30, en los años 40, hubo un momento en que, como el régimen franquista estaba aislado exterior y la moneda española, la peseta, no valía apenas para hacer el intercambio, entonces se hacía trueque, se cambiaba un género por otro, y una de los productos apreciados fuera de España, en Europa, era la almendra. Entonces el Estado acaparó toda la almendra de tal modo que impedía su salida, más que ajustándola al momento en que le conviniera. Así fue como algunos productores catalanes, sobre todo, pasaban la almendra de contrabando por el pueblo de Zugarramurdi, que aquello fue también un boom en el momento concreto, y se bromeaba diciendo o hablando de Zugarramurdi con el nombre de Almendralejo, porque allí a la noche coincidían los camiones, uno en Francia, otro en España, la misma muga, y ahí culo con culo, como solían decir en la zona, hacían el trasvase de la almendra. Vaya movimiento que había la noche en el Pirineo. Sí, la última, venga. La locución fundamental del contrabando de Pirineo Navarro: alto a la Guardia Civil. Eso es lo que decía la Guardia Civil, ¿no? Efectivamente, sí, pues es una frase que tenía un efecto mágico, ¿no?, en la frontera, puesto que había una especie de acuerdo tácito ya finalmente entre contrabandistas y guardias civiles, de modo que cuando se producía una aprehensión, cuando los contrabandistas eran sorprendidos en el monte, al grito de alto la Guardia Civil, el contrabandista tiraba la mercancía y echaba a correr, con lo cual pues, casi todas las aprehensiones eran sin reo, o sea que se veía el cuerpo del delito, pero el autor se perdía en la espesura del bosque, con lo cual yo hablo de una especie de delito fantasma, ¿no?, porque no tenía... Claro, lo que pasaba cuando llegaban los falúas, los mendizorris, que así se les han llamado precisamente a los carabineros, que ha habido un poco de todo. Cada pueblo tiene su historia. Profesor, un placer. Vamos a recordar el libro Fronteras y Contrabando en el Pirineo Occidental. Está editado por el Gobierno de Navarra en el año 2004. Un saludo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur, Juan. Agur.